Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro, a este Ateneo. ¿Qué tal? Buenos días. En el que vamos a compartir aquí en Panambí. La verdad que para nosotros es una emoción. Quien les habla, Mónica Odín, directora de la carrera de posgrado, especialización en investigación educativa, y tengo el honor de compartir y hacer la bienvenida y presentación del trabajo que va a comunicarnos Carolina Cus, docente de esta institución, docente de esta escuela, de este bachillerato, y también graduada de la especialización en investigación educativa. Y justamente se trata de las escuelas comunes de inclusión con una mirada del plantel escolar. Los ateneos de discusión de investigaciones educativas tienen que ver con eso, ¿no? Con que nuestros graduados de la carrera de especialización en investigación educativa, que son aproximadamente 15, en este momento ya van comunicando en las instituciones donde desarrollaron la investigación el proceso que siguieron, los logros, los hallazgos, lo que han encontrado, las reflexiones, los aprendizajes, y bueno, también compartir que nosotros como docentes, educadores y educadoras podemos hacer investigación educativa y posicionarnos desde nuestro rol de intelectuales, transformadores de nuestra propia práctica docente, ¿no? Y desde esa concepción es que la carrera se crea en el marco de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en relación con otras unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones, y desde esa concepción de posicionarnos como intelectuales, transformadores de nuestras prácticas docentes, es que vamos formando a los especialistas en investigación educativa. Así que dejo en manos de Carolina toda la exposición y el diálogo, el comentario del proceso. Bueno, gracias. Gracias por estar. Ahí está el QR, si escanean ahí se ve el trabajo, y si no también ahí hay una copia impresa y bueno, la otra copia también tienen ahí. ¿Te vas a quedar ahí? Sí, ¿me vas a apuntar a mí? Sí, un poquito. Ay, bueno, hola, ¿cómo están? Ahí, un poquito vos y... Sí, sale la mitad de mi cara, pero sí. Está Bueno, ahí. Bien. Bien. Ahí está el trabajo, si quieren ir mirando, si quieren por ahí revisar alguna parte o hacer algún aporte, comentario, sugerencia, consulta sobre algo, que para eso creo que es el Ateneo, justamente para hacer un intercambio. No para que me escuchen a mí nomás, sino que para que todos participemos. Así que bueno, como punteo principal, como se ve ahí en la presentación, ustedes no van a poder ver porque están viéndome a mí, no la presentación, pero como principales tomé solamente 4 partes, digamos, del trabajo que tiene que ver con los objetivos, con la metodología, con el análisis de los datos y con las reflexiones finales del trabajo, que básicamente en eso se va a resumir todo el resto. Así que bueno, supongo que empezamos. Por los objetivos. El trabajo contaba con un objetivo principal y 3 objetivos como secundarios, digamos. Empezando por los objetivos secundarios, revelar información que dispone el plantel escolar sobre inclusión y profundidad que posee el tema, indagar si se consensuó institucionalmente alguna línea de acción o de limitación acerca de qué estudiantes incluir o cómo incluirlos, y detectar qué parámetros utiliza el plantel para decidir si los estudiantes están incluidos en la escuela y qué características se deberían modificar. Con estos 3 secundarios, digamos, irían a nutrir al objetivo principal del trabajo, que es conocer el concepto de inclusión de estudiantes que posee el plantel escolar y a quienes se entiende que debería incluir. Pasa que conocer el concepto de inclusión no es algo tan sencillo, no es que uno puede ir y decir, hola, ¿qué es inclusión para vos? Porque no es una definición de diccionario. Entonces todos estos objetivos secundarios son los que, por más de que sean secundarios, fueron los que más se trabajaron durante el trabajo de investigación para poder tratar de responder al objetivo principal. Pierdo mi cursor y tu luz me está dando un error.
No, capaz que me saco el anteojo porque capaz que me brillan el anteojo más. Sí, está mejor. Mi anteojo me está resultando. En cuanto a la metodología, como es un trabajo netamente social, digamos, obviamente la escuela inscrita dentro de la sociedad es un fiel reflejo de la sociedad, entonces todo lo que va pasando ahí se va a retransmitir y se va a ver y vamos a entender acá en la escuela. Se trata de comprensión, interpretación, reflexión, por ende la metodología es de tipo cualitativo, desde una perspectiva hermenéutica, justamente interpretativa en lo posible, con este trabajo de hablar, porque se hicieron entrevistas semi-estructuradas, se contaba con algunas preguntas guías para empezar, digamos, y de ahí tenía la libertad de seguir a lo que iba recibiendo los aportes en cada una de las personas entrevistadas. Y ahí la reflexión vendría a ser la parte que a mí me costó más, digamos, como que es la parte más compleja, porque tiene justamente, al ser una entrevista con otra persona, tiene justamente estos dos componentes de decir, bueno, la reflexión de cada uno de los colegas que me brindó entrevista, de qué es lo que ellos pueden hablar, contar, lo que ellos pueden pensar y poner en palabras de lo que piensan, y después la otra parte de la reflexión, que aparte de ser mía como investigadora, sino también de decir, bueno, eso que el otro colega expresó verbalmente, cómo yo lo puedo interpretar siempre y cuando, siempre tratando de no tergiversar lo que la otra persona quiso decir. Entonces como que es doble y personalmente fue una parte muy compleja y de mucho tiempo, pero creo que se mantuvo la fidelidad en todo, así que me comentarán si no fue así. Bueno, después de hacer las entrevistas, todas las entrevistas se hicieron acá, dentro de la escuela, en espacios comunes, y las entrevistas tenían 4 partes. En esa semiestructura, digamos, había como cuatro temas a analizar. El primero era sobre acuerdos institucionales de inclusión, si existen, no, cuándo, cuáles eran, etc. Después el segundo tema era pedir ejemplos de casos particulares, sobre estudiantes particulares. El tercer tema, si la escuela incluye o no a sus estudiantes, como para detectar esto de los parámetros o criterios que utiliza el plantel. Y el último, que vendría a responder al objetivo principal, tratar de definir qué es la inclusión en esta escuela, digamos, con este plantel escolar. Con este plantel escolar, entre comillas, porque esto fue realizado hace un par de años, hay mucha gente nueva acá también. Pero en acuerdos institucionales sobre inclusión, que bueno, se preguntó si existía alguno, qué quedó. Acá, si bien es un poco extenso, fue como transcripta la parte quizás más resumida de esto, de que las entrevistadas manifestaron que no hay acuerdos explícitos, es decir, no estaba registrado en ningún momento, pero además de eso sí, todos tuvieron en común cuestiones de trabajar un poco, de tratar de incluir a los estudiantes, con algunos pequeños acuerdos implícitos o quizás explícitos, pero de palabras nomás entre colegas, así en el pasillo, sala de profes, que tiene que ver con el trabajo con ciertos estudiantes, algunos ítems que consiguieron todos, como dictar más lento, dirigirse de modo particular a ciertos estudiantes, adecuar contenido, flexibilizar el límite de inasistencia, flexibilizar los criterios de evaluación, etc. Entonces, si bien esto evidentemente no está plasmado en ningún documento oficial, en ningún PEI, en nada de eso, sí hay preocupaciones compartidas en la escuela y sí hay esos pequeños acuerdos entre colegas, digamos, de forma verbal, pero hay. No oficiales, pero sí hay. En cuanto a los ejemplos, sí, diga. Y en esas charlas que había, ¿en ningún momento surgió decir, che, ¿y si escribimos esto para el año que viene? Parecido, ¿no? Pero no. Ah, No sé si los que están ahí en el video están escuchando, pero la pregunta fue si en estas charlas de si había... ¿cómo sería? la charla Si había... sí,
si surgió la idea de dejar algo plasmado. Parecido, no tan literal así, pero sí surgió la preocupación de que algo tenemos que hacer. O sea, no recuerdo que textualmente se diga vamos a escribir, pero sí recuerdo que se dijo tenemos que hacer algo. Eso sí surgió. El segundo tema, ejemplo de casos particulares. Resultó que todas las entrevistas, en el mayor tiempo de la entrevista, se recurrió a este recurso de tomar casos particulares para explicar lo que se quería decir. Que creo que es un recurso muy natural, muy humano, digamos, de decir, porque, por ejemplo, tal cosa, y ahí uno trata de explicar con un ejemplo. Ahí surge también que con estos ejemplos, ¿no?, que respecto a quienes se considera que se debe incluir, se identifican claramente personas con discapacidad, con dificultades en aprendizaje, provenientes de familias de bajos recursos económicos, y también una sola, esas fueron como comunes en todas las entrevistas, y hubo una persona que agregó particularmente estudiantes que padezcan algún tipo de violencia familiar. Entonces, obviamente se entiende que esto no es definitivo. No quiere decir que todos piensen solo así y solo en estos casos, sino que se va a ver influenciado por o las últimas experiencias que se tuvo o por aquellas experiencias que marcaron mucho la atención en el transcurso de la carrera docente en esta escuela. Respecto a si la escuela incluye o no a sus estudiantes, lo que se encontró es que como un intento de explicación o de justificación, algo así, de que la escuela es inclusive porque intenta ser inclusiva. O sea, no se encontró ningún criterio explícito o verbal, ¿no?, pero de decir, bueno, esto hay que mirar para saber si el chico está incluido o no, o tenemos en cuenta tal cosa, no se logró encontrar. Sí, lo que se logró encontrar era, por medio de estos acuerdos implícitos de cómo trabajar dentro del aula con ciertos chicos, esta preocupación compartida y como esta justificación, si se quiere, de que la escuela trata de incluir a sus chicos y que por eso se podría afirmar de que la escuela es inclusiva en la medida en lo posible. También transcribí acá porque me pareció muy lindo, referido también a lo que preguntó Marta recién, de que las personas que brindaron la entrevista reconocieron de que la escuela no está preparada como para incluir a todos, para responder a todas las situaciones que se presentan con los estudiantes. Y mucho fue como una demanda de decir, bueno, ¿por qué? Porque no se tuvo en la formación inicial de cada una de las carreras de las diferentes personas, la mayoría dijeron que no se tuvo formación inicial respecto a trabajar de manera inclusiva, trabajar con la diversidad, y que tampoco se recibe por parte del sistema educativo ninguna capacitación, ninguna formación continua y actualizada para trabajar durante el tema. O sea, hay muchos trabajos que vienen desde el sistema educativo, que es abierto y gratuito y para todos, pero siempre tiene que ver con algunas otras temáticas y poco, muy escaso, sobre trabajar con diversidad o trabajar con inclusión. Y por último, que era tratando de responder al objetivo que se entiende por inclusión en el plantel escolar, en las respuestas se obtuvieron algunos aspectos contemplados en el concepto de inclusión, que ahí, bueno, en el trabajo está, que aparte la salteé, pero en los trabajos está, que adherimos a la explicación dada por UNESCO en este 2006, en una conferencia internacional de educación, y surgen algunos como las necesidades educativas especiales, ya sea dificultad de aprendizaje o alguna discapacidad que pueda ser diagnosticada, la problemática de la economía, la violencia familiar que padecen algunos estudiantes. Sin embargo, existe toda otra gama que también está contemplada dentro de la UNESCO, que tiene que ver con el género, sexualidad, zona de residencia, progenitores adolescentes, entre otros, que no surgieron. Pero, insisto, esto ya lo dije hace un ratito también, no quiere decir que no exista o que no se piense o que no se tenga en cuenta, sino que quizás justo en estas entrevistas, en este momento, no surgieron
porque o no fueron muy recientes o hubieron otras más significativas que fueron las que comentaron. También algo bastante notorio es que en ningún momento surgió ni se mencionó la finalidad de la escuela secundaria. O sea, pareciera que cuando uno empieza a hablar de inclusión se deja de lado el para qué incluir a los estudiantes del secundario. Por ahí como que no surgió. No quiere decir que por ahí uno no esté muy pendiente de ello, pero a veces pasa eso de que estamos perdiendo como de lado la finalidad de para qué hacemos lo que hacemos. Bueno, se me fue mi... ¡Ah! Perdón, se me fue mi presentación. Vuelvo acá. Estaba bien. Reflexiones. Después de todo ese análisis, algunas de las reflexiones finales, como las más significativas creo yo para compartir acá, es bueno, que sí existen preocupaciones compartidas y pequeños acuerdos no oficiales, que sí se procura trabajar para incluir a todos los estudiantes de una manera bastante intuitiva, por esta demanda que recién mencioné de que no hay mucha formación ni inicial ni continua, entonces es bastante intuitivo lo que se hace. Se encontró sí un deseo de profundizar en el tema de inclusión, reconocer que la institución no está preparada para trabajar con las distintas situaciones que presentan los estudiantes. No se ha identificado ningún criterio de evaluación para la inclusión, ni ningún indicador que tiene que ver con esta parte de la intuitividad, posiblemente. Y en respecto a qué se entiende por inclusión, se hallaron como diferenciadas dos posturas. Por un lado, quienes entienden que estar incluido es casi como un sinónimo de asistir a la escuela, y otra rama, digamos, otro lado que se encontró es que la inclusión es una responsabilidad colectiva y no solo del plantel, sino también que incluye a los estudiantes. Y tomando siempre como referencia esta definición de inclusión dada por UNESCO, esta segunda postura es como la más acertada porque es un trabajo colectivo. Por último también se encontró esto de la demanda de algún especialista que ayude con el tema de la inclusión. O sea, si bien se hicieron explícitas demandas de formación inicial, de formación continua y de todo el trabajo tanto de docentes como de estudiantes, también hubo esta demanda de decir, bueno, necesitamos algún agente externo, no docente, que también venga y ayude, como puede ser un médico, psicopedagogo, psicólogo, etc. Algún especialista, digamos, externo. Bien, ahora sí viene la parte de compartir. Vos revisás acá porque vi que hay mensajitos, pero no leí. Vale, vos estuviste... No sé si tengo poca señal, por eso no. Bueno. Veo que están conectados, pero no me voy a escuchar. Sí, ahí Sergio dice que fue buena mi pregunta. Hay mucha gente conectada. Éxitos, Caro. No puedo ver. No. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Preguntarle algo? Comentarios, ¿En la escuela de ustedes? Claro. crítica. O si alguno de los colegas pudo participar en las entrevistas que hizo Caro, ¿qué les pareció? Hay gente sí presente acá y hay gente que o no estaba en la institución en esa época o simplemente por otras cuestiones no participó. Hay todo. Yo sí estuve presente en la encuesta, Carolina, y me pareció muy bueno porque es como un arranque, ¿no es cierto?, a mucha... O sea, nosotros necesitamos que nos acompañen en eso, y es como un principio, ¿no? Así, esto para que esto surja, para que podamos mejorar en ese tema tan importante. O sea, me gusta, porque se necesita, la verdad que se necesita. Yo hace 15 años que trabajo acá y bueno, hemos pasado por miles de situaciones que estamos solos, no estamos acompañados. Yo desde allá digo, no hay acá el colegio, o sea, entre nosotros nos acompañamos, entre los colegas, hasta ahora nos siguen pasando miles
abierto ahora por ahí puedan surgir muchas cosas. Es un tema que está dentro del currículum oculto institucional, que con esta investigación como que sale a la luz. Sí. Creo que es el momento de que todos los actores, que serían todos ustedes quienes forman parte del plantel docente, tratar de seguir moviendo, de llevar adelante este trabajo como puntapié para que las autoridades echen ojo en esto y que puedan también darles por ahí las soluciones o la ayuda, el acompañamiento que ustedes necesitan. Porque al no tener representada cara entre su trabajo, por ejemplo, no iba a haber un movimiento, no íbamos a mover el avispero como para que se pongan el foco en eso. O sea, ahora sí, como que está bueno. Sí, yo también quiero hacer un comentario. A mí me tocó leer el trabajo una vez presentado. No fui, me parece yo, la evaluadora, pero como docente del taller de la carrera, veíamos cuáles eran las producciones de los estudiantes. Y hubo una parte que me pareció muy interesante y que ahora Carolina no la puso en esta síntesis, bueno, porque obviamente se trata de achicar o de poner algunas cuestiones que son las que más se vinculan con el trabajo empírico en la escuela. Pero Carolina hizo un relevamiento muy exhaustivo de la documentación existente acerca de qué es inclusión y cómo es que llega al ámbito educativo la preocupación por la inclusión. Ella cita por ahí documentación de la UNESCO y también analiza, y es interesante si ustedes quieren visitar el trabajo, analiza qué pasa con la documentación también de nivel nacional que fue emitida para promover esta idea de la inclusión. Me gustaría, Carolina, si vos podés decir un poquitito simplemente qué te pareció a vos ese marco, llamémosle así, más o menos de conceptualización, de teoría que apoya esta idea, y después te voy a decir lo que a mí me pareció, no sobre tu trabajo, sino lo que evidenciaba el análisis de tu trabajo. ¿Se entiende lo que estoy planteando, sí? Claro, bueno, sí, esa parte no estaba acá, digamos, porque era como justamente el marco de referencia, digamos, de qué se va a hablar de inclusión o por qué la pregunta de qué se entiende por inclusión. Porque hay, bueno, como macro a nivel internacional tenemos la organización esta, la UNESCO, que las siglas están en inglés, pero bueno, que trata sobre este tema, la pionera, digamos, que empieza con eso. Y como es internacional y tiene tratados internacionales que nuestro país adhiere, en teoría tenemos que seguir esa línea porque los tratados internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Se supone que tendríamos que estar todos ahí. Sin embargo, a medida que uno va afinando, digamos, es como que o se van perdiendo cosas o se va dejando implícitamente, como dijo Vanessa recién, porque de todo lo que se propone así a nivel macro, después tenemos nuestra Ley de Educación Nacional, pero ahí nuestra Ley de Educación Nacional ya segrega, porque propone este sistema de escuelas de modalidad común, por eso el título es Escuelas Comunes y la Inclusión, y crea esta línea paralela, si se quiere, de la educación especial, que ahí ya es como que hay una ruptura, porque la UNESCO habla justamente de incluir y de trabajar con la diversidad, no de trabajar por separado. Y en Argentina ya por ley nacional tenemos ya esta segregación. Y después eso se sigue, bueno, después surge tienen todas las resoluciones del CFE, de lo que es trabajo en educación especial, y otras resoluciones que van para nosotros los comunes, digamos. Después acá en la provincia, al igual que Nación, adhiere con eso y sigue con lo mismo, tenemos así por separado lo que es la escuela especial, lo que es la escuela común, para primaria más que nada, y después en el secundario pasa que no hay escuelas secundarias de modalidad especial. Entonces, como que hay ciertas incongruencias, digamos, incoherencias entre cómo está planteado. A mí me pareció necesario mostrar eso y de decir, bueno, de por qué se va a preguntar esto y por qué en el secundario, más allá de que es porque trabajo en el nivel secundario, sino de que pasa esto, de que ahora nosotros como secundario tenemos que atender a toda la población que esté en edad de transitar el secundario, y algunos de esos estudiantes vienen de primarias comunes y algunos de esos estudiantes vienen de primarias especiales.
pero no hay tampoco secundaria especial para ellos, entonces tenemos que hacernos cargo, digamos, nosotros de todo, pero tampoco los estudiantes tienen esta costumbre de trabajar o de ir a una escuela común, y así. Y todo eso se va como perdiendo, segregando, y cada vez van diciendo menos y dejando más implícitas ciertas cosas, hasta nuestro diseño curricular, que hasta ahora es el actual, que tenemos que trabajar en teoría curricularmente en el secundario, donde esta cuestión de trabajar la diversidad y de atender a todos está como muy así de fondo, como dejado de lado, y a mí me da la sensación de que la preocupación en nuestro diseño curricular es justamente esto del contenido. Todos saben, tenemos listas infinitas de contenidos a trabajar por año que sabemos que en la realidad no se llega, y encima nada o poco, básicamente, de trabajar con estudiantes, con realidades o con diversidad o con estas cuestiones. Hay muy poco lineamiento oficial, si se quiere. Excelente, Carolina. A mí me pareció muy interesante ese estudio de la documentación que contiene, ¿no?, esta idea. Aparte, fue muy interesante lo que les contó primero de cómo se vive en un establecimiento. Y mi reflexión, que me dejó pensando tu trabajo, Carolina, es que se trata de un tema emergente, de un tema nuevo, llamémosle así, en la historia de la pedagogía. Fíjense que la primera resolución de la UNESCO es del año 2006 y que después vienen toda una cantidad de situaciones a las que parece que habría que acomodarse con esta nueva concepción, pero que no están precisamente organizadas ni clarificadas. Entonces, más vale, digamos, hay dos opciones, me parece, frente a esto. O suponer que ya hay cosas dichas y establecidas acerca de qué es la inclusión, cómo hacerla, cómo proceder, que me den las normas, que señalemos, que nos den las indicaciones, que a lo mejor por ahí es la expectativa de los docentes, pero no están dadas las condiciones para eso, porque también hay mucha ambigüedad y hasta inconsistencia en el marco regulatorio general, con lo cual, más que solamente quejarnos, lo que a mí me parece que podríamos aprovechar de esto es pensar que al ser un tema nuevo, como dicen las reflexiones finales de Carolina, y ser una responsabilidad de todos, todos tenemos que ir construyendo nuestra propia concepción de inclusión, debatiéndola, conversándola, analizando cómo podemos ir avanzando, aprovechando las experiencias propias para ver cómo eso ya pueden ser eslabones en una cadena, y pensar que de esa manera desde nosotros también se va a contribuir a tener explicitada alguna posibilidad de qué es la inclusión desde lo pedagógico. Porque solo esperar que nos digan cómo, si analizamos esa primera parte de todo el sistema regulatorio, no está desarrollado, y no hay por qué suponer que hay tres genios que van a decidir qué es lo que debería entenderse. Es un problema de todos, es un problema del sistema educacional que pretende ser, digamos, más democrático desde el punto de vista de la accesibilidad y la permanencia. Ahora, ¿cómo logramos todo ese objetivo? Y es un problema colectivo, no sé si se entiende. En la medida en que lo pensemos, lo analicemos, como se está haciendo en investigaciones como esta, y bueno, a lo mejor también tenemos voz y voto para decir, bueno, pero habría que pensar la inclusión por acá, o en esta escuela la hacemos por acá, que sería otra posibilidad de tener participación real en estas definiciones, y no solamente esperar que nos capaciten diciendo qué hacer o cómo hacer. No sé si se entiende, porque es las nuevas normas que no sabemos muy bien en qué se van a sustentar. Así que en ese sentido me pareció muy interesante esa otra parte del trabajo de Carolina, que me permitió pensar que no está todo dicho y que a veces es preferible en la sociedad que no todo esté dicho.
Sí, yo rescataba justamente al finalizar cuando Carolina plantea las reflexiones, rescataba este lugar de responsabilidad o de compromiso colectivo y social, ¿no? Y me pareció muy significativo, bien valioso, como para pensar y pensarnos, y también pensar si desde lo macro o alguien, como por ahí Ana lo dice, 3 personas o no sé cuántas, nos pueden venir a decir cómo es incluir, qué es incluir, desde dónde incluir, para qué incluir, qué es lo común y qué es lo diferente, porque lo otro que aparece es una pregunta acerca de qué entendemos por lo común, ¿no? Como que algunos somos los comunes y otros son los distintos o diferentes, ¿no? Y eso es como para interrogarnos entre todos desde dónde nos paramos, porque por detrás tenemos visiones, concepciones, hay ideologías acerca de nuestras prácticas docentes. Entonces, es muy rico que desde una institución educativa secundaria se pueda construir conocimiento local, situado, acerca de qué es incluir, desde dónde incluimos, cómo incluimos y seguir trabajando, porque es un espacio de tensión, ¿no es cierto? Me parece muy rico eso. Sí, justamente después de esto, pareciera que las cosas suceden por algo, ¿no? Después de este trabajo, este año estuvimos trabajando para actualizar el acuerdo de convivencia escolar, estuvimos trabajando bastante con eso, y ahí se empezó a hablar también algunas cuestiones que tienen que ver con esto de los estudiantes que van a venir a la escuela y qué hacer, cómo trabajar cuando detectamos algo, hablar con las familias, cómo hablar con las familias, qué decir, qué hacer. Y hay algo, es un principio de que algo va a quedar ya escrito, oficial, consensuado. Se empezó a trabajar, pero justo este año, digamos. Ya no entró en esta parte, digamos, porque esto ya es de año anterior, pero sin querer queriendo, justo ahora estuvimos trabajando con eso y algo se empezó a hablar ya. Y también sería interesante poner en valor las prácticas que desarrollan, ¿no? En la vida cotidiana de la escuela. ¿Qué cosas hacen desde los educadores y educadoras de esta institución en particular para desafiarse en esos procesos, ¿no? De trabajo docente, pedagógico y construir un saber pedagógico al respecto, ¿no? Porque el tema nos preguntamos por qué existe escuela especial en la primaria y no para la secundaria, por ejemplo, pero es un tema de una visión casi, diríamos, clasista, y tenemos que pensar en el derecho a la educación de todos, ¿no? En ese sentido. Y bueno, que más que la escuela y los docentes saben acerca de cómo construir saber pedagógico bien local, situado acerca de esta problemática, temática muy sensible, ¿no? Como decía Ana, emergente en ese sentido. ¿Qué les parece lo que estamos diciendo y seguimos agregando? No hace falta que estén de acuerdo, pueden estar en desacuerdo. Por supuesto. Son muy tímidos. Trabajan mucho ustedes desde las escuelas, ¿verdad? Tienen experiencia. Bueno, digo algo para que mientras ustedes siguen pensando, pero 2 cosas se me ocurrieron de esta conversación. Una, la que señala Carolina, que toda producción de conocimientos, toda investigación deja secuelas, deja algo sembrado. Y de alguna manera está esta nueva parte que ella dice ya no entró en este trabajo, porque una investigación tiene un límite, que es un límite arbitrario. Cuando uno cree que ya más o menos trabajó los objetivos que se fijó, para ahí, y en esto no se habían fijado objetivos de cambiar las prácticas. Sin embargo, quedan esas semillas latiendo y bueno, ahora se ha podido avanzar por lo menos en algún acuerdo en relación con los sistemas o el régimen de convivencia. Pero lo segundo es que también esas semillas que deja la investigación nos podrían llevar a pensar que así como Carolina, todos pueden aportar, como de hecho aportaron para que esto saliera. Carolina sola no inventó todas esas consideraciones,
salieron del pensamiento de un plantel docente, de un establecimiento, y pudieron ser de alguna manera cristalizadas en un trabajo que se puede comunicar, que se puede publicar, que se puede presentar a debate, que puede ser tomado en cuenta cuando se busque bibliografía sobre estas cuestiones. Entonces la pregunta es si no puede quedar también en la escuela la expectativa de decir, bueno, sigamos produciendo algo sobre esto de manera colectiva. Contemos cómo nos fue con esto de, por ejemplo, el nuevo régimen de convivencia, o aprovechando lo que dice Mónica, qué prácticas reales. A mí me interesó mucho en la investigación advertir que cuando los docentes pensamos y aportamos, lo hacemos desde experiencias reales. Vieron que ella señala que en las entrevistas todos decían, bueno, hay un caso, yo tuve un caso, pasó un caso. Se podría hacer a lo mejor simplemente un relevamiento de esos casos, que cada uno elija un caso y lo describa y converse y comente sobre eso. Y podría ser una nueva etapa en una investigación colectiva, ¿no? Como para ver, bueno, pongamos en valor esos casos, no solamente las dimensiones que esta investigación pudo analizar, sino sigamos pensando todos sobre qué pasa cuando nos podemos proponer la inclusión y nos encontramos con situaciones como esta, ¿no? Que seguramente van a mostrar caminos para otros, porque esos caminos no los van a hacer los especialistas que declaran cómo debería hacerse, los vamos a hacer los docentes. Entonces pongamos en valor lo que hacemos los docentes, pero démosle dimensión científica al comunicar, publicar, discutir, poner a disposición de un debate colectivo, ¿no? Sería un anhelo de que esto pueda continuar de alguna manera, que es lo que deseamos al promover la investigación educativa entre los docentes. Sí. Cualquier aporte de Están siendo sugerencia. nuestro público Pueden más ser difícil, voy a preguntas. decirles. Reflexiones que les deja, preguntas que tienen, planteo. Y bueno, y otra la guitarra y el entonces. Somos poquitos, podríamos hacer una ronda con una idea de cada uno y entonces ninguno queda expuesto y ninguno queda al margen. ¿Por qué no damos una vueltita y cada uno dice qué piensa de este trabajo honestamente y para qué o puede o no servirle al establecimiento, a sí mismo, para algo, ¿no? ¿Quieren que lo intentemos o no? Difícil el público. Los docentes tenemos voz, hay que usarla. Bueno, yo como dije hoy, es como un puntapié para un futuro, ¿no? Que como dice Carlos, ya empezó a cambiar, ya lo hablamos en el Código de Convivencia y bueno, entonces como que van a empezar a ir surgiendo cosas, que eso está bueno, como un principio. Eso es lo que yo siento, que me gustó por eso, porque hace mucho que yo venía pensando en eso, o sea, no nos preparan, no nos capacitan, o nos dicen, bueno, hay que incluir, pero no significa que nosotros no queremos, sino que cómo lo hacemos, que nos ayuden también. Después uno va aprendiendo con las experiencias, pero al principio uno no sabe. Y no solamente... no hablo solamente de este colegio, sino que trabajo en otros colegios y es lo mismo. Claro, es como que se nos presenta la situación de golpe y a veces cometemos errores porque no nos explican, acá tenés que hacer tal cosa, acá puedes trabajar así y así. Entonces, de golpe nos topamos con algo que no sabemos y cometemos errores por muchas veces no
no hablar, no. Esa es mi experiencia. No sé los demás, pero esa es la mía. Como que muchas veces sentí que, bueno, acá tenés que tomar esto, pero ¿y cómo lo haces? Por lo menos al principio, ¿no? Después sí, después uno va teniendo experiencia y uno ya va sabiendo, pero al principio no. Eso es lo que siento. Pero está bueno porque bueno, se pudo ver ahora. Claro, nos movilizó, convirtieron en un acuerdo de convivencia. Es interesante también en un contexto donde estamos muy plantados, no todos por suerte, en la era de los protocolos, le llamo yo, empezar a corrernos de los protocolos, si hay pasos, si hay alguna técnica, si hay un modo. Desafíos no, como educadores, porque de hecho nos desafiamos ahí en la vida cotidiana, trabajando en el campo, en el aula, ¿no? Como podemos, desde donde podemos, y bueno, en ese desafío también pueden construir un saber bien situado, ¿no? Sobre lo que van produciendo, en este caso sobre esta temática que empezó a movilizar a la institución, ¿no? ¿Sigue alguien? Todos. ¿Alguna palabra, alguna reflexión? Bueno, yo por ahí podría agregar que a nosotros como institución en los primeros años ahora nos tocó recibir a varios chicos, por ahí tenían problemas, digamos, particulares, y anteriormente no teníamos especialistas como ustedes nombraron en la secundaria, no existe eso, no hay un apoyo. Y este año, el año anterior creo, estuvo una psicopedagoga que estuvo trabajando con los colegas. Conmigo no, porque digamos, yo no tengo los años bajos, o sea, a mí no me tocó particularmente, pero yo vi que ellos estaban trabajando con ella, tuvieron varios encuentros, reuniones para tratar, digamos, estos temas. Perdón, ¿y la psicopedagoga era docente del establecimiento o No, venía de algún eso, organismo no. técnico? No, ella viene desde la primaria. De la escuela especial, de la escuela especial. Ah, Pero lo que haría falta como que era la una escuela psico- especial se integra al resto de los establecimientos como para articular alguna idea. Claro. Pero lo ideal sería que nosotros tengamos una psicopedagoga acá. Eso es lo que siempre quisimos. Uno para los docentes y uno para los alumnos. Sí. No, sí, porque acá, o sea, Por eso yo no sabría bien cómo fue el trabajo, porque a mí no me tocó trabajar. Perfecto, con pero ella. sabés que es Pero- posible y que se están haciendo Sí, cosas sé que así. se hizo, sí. Eso de un trabajo en red, ¿no? Porque es empezar a enredarse a lo mejor con la institución, esa escuela de donde vienen algunos educadores que sí tienen otras experiencias al respecto para compartirlas, intercambiar. También sería una manera, ¿no? De construir sobre esta temática, ¿no? Y problemática en la institución. Sobre todo acá en Panamá tenemos las escuelas especiales. Claro. Es que creo, porque tampoco estoy, digamos, en ese trabajo igual que Alberto, pero creo que por eso surge, porque hay chicos que terminaron la primaria Claro. en el régimen especial y vienen a esta escuela ahora, entonces de ahí es como que como para no dejarle tan solo a estos chicos, viene la psicopedagoga o hablan, trabajan, no sé cómo, pero particularmente con esos chicos, no sé si da para trabajar con otros. solamente con eso. Ah, sí, igual está como un poco restringido todavía, digamos, el trabajo. Sí, como Pero bueno. que ella trabaja afuera, es como que acá se comunica y ella trabaja creo que una vez a la semana, una vez al mes, algo así. Yo tampoco tengo el curso porque es para los primeros años, pero creo que algo así, ella trabaja una vez por mes con los chicos y algo, pero muy poco sería. No sé cómo. Con los chicos del primero, más que nada. Claro. Así que. Nadie
críticas, sugerencias, falencias, huecos. Todos bienvenidos. Bueno, muy bien. ¿Despediste de tu público, Karen? Bueno, supongo que terminamos por ahora. No sé si Quinto Ateneo, Oberá. quinto Ateneo, en Oberá, el último lunes de agosto. El último lunes de agosto. No sé la fecha. Hugo Verón. Último lunes de agosto. Hugo Verón. Hugo Verón, especialista, sí, va a ser en Oberá, en el IFD Así de es. Oberá, de la normal 4. Bueno, gente. Gracias. Chao.